tal? Bueno, lo último que vimos fueron un par de ejemplitos sobre el adjunto de un operador, ¿ok? El adjunto de Hilbert. Yo eventualmente le voy a quitar eso de adjunto de Banach y adjunto de Hilbert. Yo les di el adjunto de Banach simplemente para que entiendan que hay otro concepto. No es el mismo porque se los mostré, ¿ok? No tienen las mismas, parecen, pero no tienen las mismas propiedades. Están relacionados uno con el otro a través de un par de isometrías, ¿sí? Pero no son lo mismo. Entonces, yo le voy a decir adjunto de aquí en adelante, ¿va? Vimos un par de ejemplos y ahora lo que voy a probar son las propiedades básicas, que son muy fáciles de demostrar, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Bien. Este es el teorema 2. Entonces dice, sean H1 y H2 espacios de Hilbert. ¿Cómo se ve? ¿Ok? S, un operador que va de H1 en H2 y T de H1 en H2, operadores lineales continuos. Operadores lineales continuos. ¿Sale? Y vamos a tomarnos un alfa complejo. Entonces, inciso A, T asterisco de Y, X es lo mismo que Y, T de X. Ajá. Con X obviamente en H1 y Y en H2. Es una afirmación muy boba, pero sirve, ¿sí? Acuérdense que en sí la definición que di la hice al revés, ¿no? O sea, vamos, el valor de A es que estoy volteando las cosas y la prueba es exactamente así, volteando y conjugando. Inciso B, son propiedades muy básicas estas. S más T asterisco S. S asterisco más T asterisco. Inciso C, alfa T asterisco es igual a alfa conjugado por T asterisco. Y esto ya lo demostré, ¿no? Esto ya lo demostramos. Esta era la diferencia entre adjunto de Banach y adjunto de Hilbert, ¿sí? ¿Ok? Inciso D, el adjunto del adjunto, y el adjunto del adjunto simplemente lo voy a denotar como T asterisco asterisco. ¿Va? Ok. Inciso E, tengo que T asterisco T es igual a T por T asterisco en norma, y eso es igual a la norma de T al cuadrado. ¿Va? F, T asterisco por T igual a 0, si y solo si T es 0, el cual se sigue, este inciso se sigue de E, ¿a poco no? Y G, tengo que S por T asterisco es T asterisco por S asterisco, asumiendo, obviamente, que H1 es H2 y esto es H. ¿Va? Bien. Como les digo, las demostraciones de este resultado son muy fáciles. Pero vamos a hacerlas. Ajá. Inciso A. Entonces, fíjense, tenemos que por definición T de X, Y es X, T asterisco de Y. Conjugan y eso les dice que Y, T de X es lo mismo que T asterisco de Y, X. ¿No?
el inciso A. ¿Va? Ok. El inciso B. Inciso B. X, S más T asterisco aplicado a Y, pues esto es lo mismo que S más T asterisco, sin asterisco aplicado a X, Y. Utilizo linealidad. Bueno, sí, linealidad, pero es más bien la definición de suma de operadores, ¿no? Entonces esto es igual a Sx más Tx, Y, que se puede separar, ahora sí usando la linealidad del producto interno. Y a cada uno de esos les aplico la definición de adjuntez, perdón. ¿Va? Ok, entonces eso es X, S asterisco Y más X, T asterisco Y. Eso es X, S asterisco más T asterisco Y para todo X y Y. Ok, de hecho X en H1 y Y en H2. Entonces usamos el lema 9. Lema 1, inciso A, me parece que era. Ajá. Lema 1, inciso A. Porque esto implica entonces que, por lo tanto, aquí está. S más T asterisco es S asterisco más T asterisco. ¿Sale? El siguiente inciso C, yo ya lo había demostrado. ¿Okay? No confundir el inciso C con que T de alfa X es alfa Tx, o que T asterisco de alfa X es alfa de T asterisco X. Esto es cierto, ¿no? Eso sí es cierto, pero eso es distinto que alfa T asterisco sea igual a alfa conjugado T asterisco. Esto es la linealidad de T asterisco. Sabemos que T asterisco es un operador lineal y continuo cuando T es lineal y continuo. Fíjense, combinado esta con esta, lo que me está diciendo es que la operación, o sea, podríamos definir un mapeo, el mapeo autoadjuntez, pues, y el mapeo autoadjuntez, otra vez con autoadjunto. Lo que pasa es que son los operadores que vamos a estar estudiando y por eso estoy autoadjunto. No, el mapeo adjuntez. El mapeo adjuntez es que manda un operador a su adjunto. Ese mapeo no es lineal. ¿Abre sumas? Sí. ¿Saca escalares? No, los saca conjugados. Entonces es lineal conjugado. Entonces esta propiedad, que es la que hay que probar en inciso C, que ya probé, es distinta de esta. ¿Sí? T asterisco es un operador lineal. ¿Sale? Ok. Va. Inciso D. Para todo X en H1 y Y en H2, fíjense, el adjunto del adjunto ahora va de X a Y, ¿no? Ahora va, el adjunto del adjunto va de H1 en H2, así como T. Entonces, esto es X, T asterisco Y. Pero esto es lo mismo que
tx, coma y. Paréntesis. Ajá. Pues ya estuvo, porque esto es para todo x en h1 y y en h2. Otra vez, lema 1. Ajá. Por lo tanto, t asterisco asterisco. ¿Sí? ¿Okay? Ok, inciso E. Entrada. Notemos que T asterisco con T, ¿de dónde va? Va de H1 a H1. Ok. Entonces, mucho ojo porque yo lo que quiero probar, las igualdades que quiero son en norma, no son entre los operadores, porque vean, esto va de H1 en H1, pero el otro, no, ¿cómo estoy poniendo? T asterisco, ¿este de dónde a dónde va? Este va de H2 en H2. ¿No? Entonces, por definición, son operadores distintos. Ajá. Entonces, esa identidad no se da porque se dé la identidad algebraica, ¿no? No se da por eso. O sea, no se da la identidad punto a punto. ¿Ok? Entonces, fíjense. Por Cauchy-Schwarz tenemos que la norma de t de x al cuadrado es t de x con t de x. Utilizo la adjuntez, esto es t asterisco t x, coma x, ajá, y por desigualdad de Cauchy-Schwarz y continuidad, tengo que esto es t asterisco t x por la norma de x, y esto es menor o igual que t asterisco por t por la norma de x al cuadrado. Estoy usando la continuidad de t asterisco con t. ¿Por qué es continuo? Porque es composición de operadores continuos, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿eso qué me dice? Pues esto inmediatamente me dice que la norma de t al cuadrado es menor o igual que la norma de t asterisco con t. ¿Ok? Luego, por otro lado, la otra desigualdad está más fácil porque, por otro lado, fíjense que t asterisco t pues es menor o igual que t asterisco por t, ¿no? Bueno, pero esto, gracias a un teorema que probamos, creo que fue teorema 1, ya no me acuerdo, esto es la norma de t. Entonces esto es la norma de t al cuadrado, y ya tenemos, sí, esto fue lema 1, por teorema 1, fue por teorema 1. Entonces ya tenemos la doble desigualdad, ¿sale? T asterisco t es igual a t cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Podemos obtener la identidad al revés, simplemente aplicando el mismo el orden, pero aplicando, vamos, intercambiando los papeles de t con t asterisco,
¿Sale? ¿Va? Ok, entonces ya está esto y como les decía, el siguiente inciso se sigue de este. ¿Sí? Entonces era inciso F, se sigue del inciso anterior. ¿Ok? Y G, X, ST asterisco Y, esto es lo mismo que, lo paso para acá, ST, X, Y, ¿ok? Pero eso es igual a TX, y S asterisco Y, ¿ok? Y X, T asterisco por S asterisco Y. Otra vez, lema 1 me dice que por lo tanto S por T asterisco es lo mismo que T asterisco por S asterisco. ¿Sale? Y acabamos. ¿Va? Propiedades muy fáciles de demostrar. ¿Ok? Bueno, ahora sí, a lo que tanto quiero entrar. Operadores autoadjuntos, es la siguiente parte. Operadores autoadjuntos normales y unitarios. Hay que hablar de los tres porque no son lo mismo. Autoadjunto, normal y unitario no tienen, hay relaciones pero no son lo mismo. Pero hay una relación, digamos, entre ellos y el concepto de autoadjuntez, ¿sí? Entonces esta es la definición 5. Definición 5. Un operador lineal continuo T que va de H en H sobre un espacio de Hilbert un espacio de Hilbert H, ¿ok? Ahora sí nos restringimos es decir, ponemos H1 igual a H2 igual a H, ¿ok? Se dice, sacamos 3 puntos, se dice primero autoadjunto o hermitiano, ¿ok? Si resulta que T asterisco es T. Siguiente punto. Unitario si T es biyectivo, ¿okay? Y T asterisco igual a T a la menos 1, ¿sí? Y normal si T es T asterisco y T asterisco es T, ¿sí? Hay varias observaciones que hacer aquí, ¿ok? La primera, seguro la palabra hermitiano ya lo han oído, se usa mucho en álgebra.
No, yo diría que no se usa tanto en análisis funcional. Tal vez libros que están enfocados en análisis funcional así directamente, pero aún así no, directamente dirigidos a cuántica, sí. En lenguaje cuántica, si alguno de ustedes ha tomado un curso de cuántica, sí se utiliza mucho el lenguaje hermitiano, el hamiltoniano es hermitiano, ¿sí? No diría que es tan lenguaje tan usado en el libro de análisis funcional, ¿sí? Autoadjunto le vamos a decir, ¿sí? Unitario tienen, ahorita les voy a hacer, pero unitario si T es biyectivo y T asterisco es T a la menos 1. La verdad es que unitario se define mejor de otra manera. Ajá. Digamos, son equivalentes, pero un operador sobre tal que su norma es unitaria. Su norma operador suma, eso es unitario, por eso le decimos unitario. ¿Sí? Okay. Yo diría que esta es más bien una equivalencia, pero definición equivalente a fin de cuentas. ¿Va? Normal, si T por T asterisco es T asterisco por T, es decir, si conmuta el adjunto y T. ¿Ok? Un operador autoadjunto en particular cumple esta definición. El teorema espectral, una de las versiones más generales para espacios de Hilbert, se puede probar para operadores normales. ¿Sí? Ya les había dicho, en sí lo que nos interesa son los autoadjuntos por las aplicaciones. Entonces déjenme hacer varias observaciones. Bueno, primero, si resulta que T es autoadjunto, entonces de la definición tenemos que Tx con Y es X con T de Y, y por esto T también se llama simétrico. ¿Ok? Mucho ojo. Voy a escribir aquí en amarillo. Sin embargo, los conceptos de simetría y autoadjuntez coinciden solo si T lineal es continuo o acotado, es lo mismo. Entonces, eventualmente, no muy, en un futuro cercano de hecho, voy a explicar, aquí dice acotado, se ve medio feo, voy a explicar que simetría, un operador simétrico es distinto de uno autoadjunto, en general para operadores lineales que no necesariamente son acotados. Para acotados es lo mismo. ¿Por qué? Ya lo veré. En particular hay un resultado, lo voy a demostrar yo, pero es consecuencia del teorema de gráfica cerrada. También se puede probar como consecuencia del principio de acotamiento uniforme. Es el teorema de Hellinger-Toeplitz. ¿Okay? Como consecuencia de Hellinger-Toeplitz, realmente se van a dar cuenta y dicen, ah caray, los conceptos de autoadjuntez y simetría son los mismos para operadores acotados. Y para operadores no acotados no pueden ser los mismos. Eso es lo que nos va a decir el teorema de Hellinger-Toeplitz. No pueden ser los mismos. ¿Sí? Les voy a... Aquí full disclosure. Yo hice, mi licenciatura fue en física. Mi maestría y doctorado en mate, pero en física. Y sí es muy común en las aplicaciones o en libros de cuántica ver que usan la misma palabra de simetría para hermitiano o autoadjunto. ¿Sí? No son lo mismo. ¿Va? Ya lo verán. Ya estamos cerca de verlo. ¿Sí?
no son lo mismo. Entonces, por eso se los pongo en amarillo. Ajá. No le llamen simétrico, por el momento. No le llamen, sí, o sea, ahorita voy a hablar de esto más adelante, ya dentro de poco, pero en sí esto es el concepto de simetría. Autoadjuntez es más difícil definirlo para operadores que no son acotados. Simplemente piénsenlo, no podemos definir adjunto si el operador no es acotado. Nuestra prueba, nuestra definición depende que el operador sea acotado para que podamos definirlo, ¿no? Como un operador lineal y continuo. O sea, no fue trivial eso, ¿sí? Con todas esas propiedades de que la norma de t asterisco es la norma de t, todo eso depende de la continuidad. Todo esto está condicionado a continuidad. Entonces vamos a quitar esa definición dentro de poco, esa hipótesis dentro de poco, ¿sí? Bien. Siguiente punto. Si T es autoadjunto o unitario, T es normal. ¿Sale? En cualquiera de los dos casos, T autoadjunto o unitario, T es normal. Fíjense, si fuera unitario, esto es T a la menos 1, ¿no? Entonces fíjense, porque la prueba de que si T es autoadjunto entonces normal es trivial, ¿no? Porque T asterisco por T es lo mismo que T por T. Okay, ¿no? Pero esto también es fácil, ¿no? Porque dices, bueno, T asterisco por T es lo mismo que T a la menos 1 por T, que es la identidad. Y por otro lado, T por T asterisco es lo mismo que T por T a la menos 1, que es la identidad, ¿no? Entonces, se da la igualdad, ¿sí? Es trivialmente normal, ¿va? ¿Ok? Mucho ojo, es el siguiente punto. Un operador normal no tiene por qué ser, autoadjunto o unitario. Por ejemplo, es un ejemplo muy simple de construir. Por ejemplo, si denotamos por I la identidad de H en H, acuérdense que... caray, a ver, ya estoy convirtiendo en un cavernícola. Si denotamos, si I denota la identidad, ¿ok? Acuérdense algo muy importante. En espacios de dimensión infinita, la identidad no tiene por qué ser continua, ¿eh? Pero sí lo es en este caso, porque alguien podría decir, oye, ¿sabes si es continua? En este caso sí lo es, ¿por qué? Porque el dominio y el rango son el mismo espacio, ¿sí? Wikipedia. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello, comparte unidades con los datos. Caray, con esta cosa. Siempre, les juro que incluso hablas en voz baja y te oye. Me está espiando aquí. Caray. Entonces, en este caso sí es continuo, entonces sí podemos aplicar nuestras cosas, ¿sí? Si yo les dijera la identidad de H en 1 en H2, primero dices, oye, mano,
A ver, debería haber alguna relación entre H1 y H2. Si H1, por ejemplo, estuviera contenido en H2, que sería la única manera en que eso tiene sentido, ¿okay? Entonces no es la identidad, ¿no? Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? La inclusión se llama. Ajá. Si H1 está contenido en H2, entonces el mapeo que manda cualquier elemento de H1 a elementos de H2 se llama inclusión. Es continuo, pero no está definido en todo, no es sobre, jamás es sobre. En este caso, como les decía, si es continuo, no hay ningún problema, podemos hablar de... uno podría decir, oye, espérame, Felipe, porque ¿cómo puede ser distinto? O sea, ¿cómo puedes pensar en un caso que no sea continua la identidad? Sí, lo que pasa es que podría ser el mismo conjunto, el mismo espacio, como espacio vectorial el mismo, pero, o sea, en sí recuerden que esto se denota así. Ajá. Y esto igual, ¿no? Entonces, si ustedes definieran H como con un producto interno y de acá como el mismo H, pero con otro producto interno 1 y producto interno 2, sí serían distintos espacios. Ajá. O sea, por eso es que sí podríamos definir la identidad, nada más que con distintas normas. Ajá. Entonces en ese caso, sí, tendríamos H1 distinto de H2, técnicamente, como espacios métricos. ¿Okay? Entonces, esto pues, aquí me estoy ahorrando mucha notación, porque nada, estoy poniendo H, pero me quiero decir H con su producto interno y H con el mismo producto interno. ¿Okay? Entonces esto es continuo. Podemos hablar de adjuntez, autoadjuntez, etc. ¿Sí? Entonces, si esto denota la identidad, entonces nos vamos a fijar en el mapeo T igual a 2 I minúscula por I mayúscula, la unidad imaginaria. Ajá. Esto es normal. ¿Ok? Pues T asterisco es igual a menos 2i por la identidad. ¡Pum! Inmediatamente. ¿Cómo lo saben eso? ¿Cómo lo saben? Ya saben que hago estas preguntas, párenle y contéstensela, aunque sea muy simple. ¿Cómo lo sé inmediatamente? Pues utilizo una de las propiedades que es la propiedad C del inciso anterior, creo que es propiedad C, sí, la que ya habíamos probado. ¿Por qué?